Elena, la que bailaba con los muertos. Esta leyenda no tiene nada que ver con el Santo Oficio. Es una que cuentan los abuelos cerca del Cerro de la Silla, en Monterrey. Pocas personas la saben, pero ha llegado a mis oídos por la anciana vecina de un amigo que tuve a bien conocer hace ya muchos años. Cuenta la leyenda que Elena era una mujer de una hermosura sin par. Todos los hombres del pueblo aspiraban a casarse con ella, pero la joven parecía no sentir especial predilección por ninguno de sus enamorados. De hecho, lo único que ella deseaba era dedicarse a la vida religiosa, pero debía esperar a que sus padres juntaran cierta cantidad de dinero para que ella pudiera ingresar en un convento de la capital. Eran inútiles todos los regalos, ruegos, serenatas, detalles e invitaciones que los hombres solteros del pueblo gastaban en ella, pues parecía no prestar interés en nada, excepto en lo tocante a su grupo de catecismo y las misas de cada domingo. Para ella, el único sueño era poder entrar por fin al convento y dedicar su vida a la gloria del Señor. Lamentablemente, uno de aquellos hombres que la pretendía comenzó a tener un sentimiento de odio por ella. Con el paso de los días se convirtió en rencor y se decidió tenerla en contra de su voluntad. Pero la muchacha nunca caminaba sola por las calles del pueblo, pues siempre iba acompañada de sus dos hermanos que la cuidaban y veían por ella. Pensó y pensó aquel hombre en la forma de llevar a cabo sus maléficos planes, pero nunca permitiría que una mujer se burlara de su orgullo. Quiso la mala suerte que un día se topara con una bruja que hacía pócimas de amor. El hombre por fin pudo acercarse a ella. Las hierbas y los menjurjes, los hechizos pronunciados, habían dado el efecto deseado, y en muy poco tiempo la mujer fue suya. No fue necesario casarse con ella. Por el efecto de las brujerías, la muchacha había sentido repentinamente un enamoramiento falso, una pasión desbordada por aquel hombre que no hacía más que burlarse de ella y tratarla mal para compensar todo lo que él había sufrido por ella antes de comenzar a odiarla. Un día el hombre se fue del pueblo sin avisarle, y así, de un momento a otro, Elena andaba como un fantasma dentro de su casa. Su familia empezó a preocuparse, pues comenzó a adelgazar. No quería salir de su casa y solo lloraba y lloraba por aquel mal hombre que la había utilizado como un objeto del que se había cansado y había optado por abandonar. Los padres se enteraron de que jamás podría ingresar al convento, pues ya no era pura, y le echaron de su casa cruelmente, sin que ella se hubiera repuesto siquiera de su enfermedad. Anduvo vagando la pobrecita por el pueblo, sin saber dónde guardarse de la noche y de la gente que la miraba burlona. Fue a parar a un enorme zaguán de madera muy viejo, donde una anciana le invitó a entrar para pasar la noche. Le dio algo de cenar y comenzaron a hablar. De repente la anciana, sorprendida, le dijo que ella había sido contratada por aquel hombre para enamorarla. Elena no entendía nada. Lejos había estado de imaginar que se encontraba en la casa de la misma bruja que había lanzado el hechizo que la había hecho tan infeliz. Se quedó a vivir con ella y con el pasar del tiempo le aprendió el oficio. Casi nunca salía de la casa por temor a que la vieran sus conocidos. Solo de noche iba por los mandados que la bruja le asignaba, pero casi todos ellos eran cerca del campo o en el cementerio. Ahí fue donde Elena aprendió a desenterrar los restos humanos y a sacar provecho de los mejores huesos. Incluso mientras más fresco fuera el cuerpo, mayor poder tendría para las pócimas y hechizos. Aunque al principio era bastante desagradable quitarle la carne muerta y apestosa de los cuerpos, con el tiempo se hizo una experta y sacó todo el provecho posible. Si alguien hubiera pasado por el cementerio a esas horas de la madrugada y hubiera visto a Elena trabajando, la habría encontrado cubierta de sangre, con la mirada un poco perdida, bailando entre los difuntos. Se contaba que una mujer loca salía a saciarse de los muertos, les arrancaba los ojos y danzaba con sus miembros a la luz de la luna. Esta historia llegó a todo el pueblo, pero solo alguno que otro valiente se atrevía a espiar de lejos al monstruo que hacía tales aberraciones, protegida por la oscuridad de la noche. La mente de Elena enloqueció. La historia se guardó por mucho tiempo, hasta que aquella anciana de mirada extraña me la contó.
La vecina de la bruja. Cuenta una leyenda de principios de la época de la colonia que en un poblado de Zacatecas la señora María del Refugio Rojas fue acusada ante el Santo Oficio por su vecina doña Bernardina de Albornoz de renegar de Dios, de cometer actos demoníacos y de comerciar con la voluntad de las personas, entre otras cosas. Declaró bajo juramento de verdad que María del Refugio le decía y quejábase constantemente de que siempre había sido despreciada por Dios y su misericordia, y por eso no sentía ningún tipo de remordimiento al blasfemar sobre él. En lugar de hacer como cualquier otra mujer de la época y vivir de lo que su marido le podía ofrecer, ella había aprendido las artes de las hierbas y los menjurjes de amor para luchar contra lo que Dios no había podido hacer bien, corresponder a amores desesperados. Así pues, doña María la hacía de Celestina entre los enamorados del lugar, y dicen, según cuentan los testigos anónimos, que para tal labor era un efecto muy diestra, y en cuanto a hacer hechicerías del corazón, era una de las mejores embaucadoras. Siempre que la vecina se asomaba a la casa de doña María, la veía desde lejos mezclando y buscando entre la estantería filtros y pócimas, ingredientes extraños y secos, que atesoraba como oro. Cierto es que ese era su tesoro, pues cobraba sus consultas y hechicerías a muy buen precio, y cuando la persona que requería su ayuda no tenía dinero, entonces ella le pedía un pago en especie. Lo cierto es que doña María jamás perdía dinero o trabajos, nunca regalaba nada y hasta llegaba a pedir animales o comida como pago. Dijo también doña Bernardina que a veces, cuando la espiaba de madrugada, la podía ver salir muy entrada la noche dirigiéndose camino del cementerio. Una vez fue tanta su curiosidad que la siguió hasta ahí y confesó que bajo la luz de la luna la encontró desenterrando una tumba. Fue tanto su horror que se quedó ahí, parada atrás de un árbol, viendo cómo doña María sacaba los huesos de un difunto para después meterlos en una bolsa de mercado. Volvió a enterrar los restos y se fue caminando a su casa, mientras doña Bernardina la seguía estupefacta. Cuando llegaron, se asomó por la ventana y vio cómo la bruja molía en un molcajete los huesos de muerto, para vaciar el polvo en un líquido contenido en una botella. Entonces, del asco que le dio en pensar que ese líquido era uno de sus remedios, se fue corriendo a su casa y, asustada, atrancó la puerta. Los días que sucedieron a ese hecho tan macabro, la vecina dijo que estuvo encerrada varios días y que no salía por miedo a que doña María supiera que la había estado espiando. Pero una vez que tomó fuerzas, fue corriendo al edificio de la Santa Inquisición a dar fe de las declaraciones que tenía para ellos sobre su vecina doña María la Bruja, quien una vez acusada fue recluida en los calabozos del Santo Oficio entre torturas indescriptibles para no ver la luz del día nunca más. Cuentan todavía los abuelos del pueblo esta historia y que la bruja regresa cada determinado tiempo para tomar venganza de aquella vecina que la delató, llevándose a alguno de sus descendientes. Al menos eso es lo que dicen todavía en ese pueblito, pero nadie ha investigado minuciosamente los hechos. Las bolas de fuego. Las bolas de fuego. Las leyendas sobre brujas son muy comunes en los pueblos donde muy frecuentemente pasan cosas extrañas, aunque muchos dicen que las bolas de fuego son cosas de la naturaleza que proceden del espacio. Otros piensan que son brujas convertidas en bolas de lumbre que cruzan por el cielo de un lugar a otro para ir a reunirse con sus compañeras y festejar con el demonio. Se cuenta entre los campesinos de Hidalgo una leyenda sobre brujas, sobre cómo en las noches de luna llena se ven volando en el cielo esas enormes bolas de fuego que saltan velozmente de cerro en cerro, enredándose continuamente entre ellas.
Dicen los campesinos que se debe a los ritos demoníacos, que siervas de Satán se están preparando para ir a chupar la sangre a los niños recién nacidos y después conjurar maldiciones y malignos hechizos sobre la gente del pueblo. Las madres de los niños atemorizadas corren a cerrar las ventanas y poner bajo los colchones unas tijeras abiertas para que las brujas no se acerquen por sus casas para hacer daño a sus familias. Según esta antigua leyenda, una de esas noches, un campesino humilde caminaba atravesando el cerro montando su caballo de la yunta. Era una de esas noches muy oscuras, de esas en las que uno extiende la mano y no alcanza a verla en la negrura. La luz de la luna no era suficiente para ver el escabroso terreno por donde el campesino iba pasando. Hacía mucho frío y el viento resonaba al chocar contra las ramas de los frondosos árboles. Repentinamente, delante de aquel hombre, pasó una de esas bolas de fuego asustando al caballo, que aterrado se levantó sobre las patas traseras. Derrumbó a su jinete y dando un fuerte relincho, se echó a correr sin importar que el hombre le llamara y chiflara. Se espantó tanto el animal que simplemente no regresó hacia el lugar, donde yacía en el suelo su dueño con una pierna lastimada. Sobreexaltado, el hombre se levantó como pudo y echó a caminar por el cerro sin parar, hasta que observó cómo el resplandor de la bola de fuego se detuvo entre la fronda de los árboles. De repente no pudo creer lo que salía de la floresta al ver que se trataba de una voluptuosa y linda mujer. Quedó como hipnotizado, parado frente a aquella beldad, escuchando su encantadora voz que canturreaba una dulce canción, mientras se acercaba despacio ante la atónita mirada del hombre. También él se fue acercando lentamente a la mujer y cuando alzó la mano para tomar su bello rostro, la mujer se convirtió en una liebre que se fue huyendo velozmente hacia los matorrales. En medio de todo ese desconcierto sintió como una huesuda y pesada mano se posaba sobre su hombro. En ese justo instante cayó desmayado al suelo, quizá del susto, quizá de la decepción. Cuando por fin despertó, se halló sentado justo en la punta de una gran roca, con la cara rasguñada y la ropa destrozada. Sin poder explicarse lo que había sucedido, echó un vistazo a su alrededor y cayó en la cuenta de que estaba muy lejos del camino por el que originalmente había llegado. Muy confundido caminó y caminó, tanto que parecía que entre más lo hacía, más lejos se ponía de aquel camino. Pero no importaba lo que anduviera, siempre pasaba por los mismos lugares. Tras un par de horas de intensa caminata, se dio cuenta de que se había perdido. Sintiendo el cuerpo pesado por el cansancio, se rindió y cayó al piso extenuado. Cuando despertó, se halló de nuevo en la punta de aquella enorme roca. Mientras tanto, en el pueblo, sus familiares y amigos, preocupados, lo buscaban por todas partes sin dar con él por ningún lado. Pasaron unos días y cuando ya lo daban por perdido, sucedió que mientras se ocultaba el sol, un hombre que se dirigía de regreso a su casa vio a la lejanía a alguien sentado en una enorme piedra. Entonces se acercó para ver su cara un poco más. Conforme se acercaba, reconoció a su vecino, que había estado perdido durante casi un largo mes. Una vez que estuvo junto a él, lo encontró sumido en una especie de sopor, y por más que trató de hacerlo hablar, el campesino no respondía nada. Así que lo llevó a su casa y después de unos días de estar al cuidado de su propia familia, por fin habló y les contó lo que le había sucedido. Todos supieron enseguida que una bruja lo había raptado y le había lanzado un hechizo. A partir de ese día, cada que el campesino recordaba la experiencia se santiguaba 3 veces y hasta dicen que se casó con una mujer muy fea para evitar cualquier recuerdo de aquella hermosa muchacha que un día vio.